Muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta primera sesión del seminario permanente de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, que hemos titulado Sheinbaum y Trump ante las migraciones internacionales, posibles implicaciones regionales. Tenemos tres personas panelistas expertas de diferentes países, regiones de interés para la red. Mi nombre es Guillermo Irizar, yo trabajo aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla, en el Departamento de Ciencias Sociales, y quisiera agradecerles a las cuatro personas que nos acompañan hoy acá, al moderador y a los tres panelistas. En especial quiero agradecer a Adriana González del ITESO, a Cari Cansten de Fordham, a Mercy Ayala de Eric Radio Progreso por ayudar con las gestiones y a otras personas integrantes de la RJM Cana. En particular, un agradecimiento a la coordinadora Lisbeth Gramajo, a colegas de la Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita en México, en particular a Samantha Mino y a Margarita Núñez, y bueno, al equipo diverso de apoyo técnico y demás de Ibero Ciudad de México. Entonces, vamos a iniciar. Le voy a ceder la palabra a nuestro moderador, que es Elías Andrés Cornejo Rodríguez, panameño, licenciado en Filosofía y Teología con un posgrado en Pedagogía. Es coordinador de Promoción Social de Fe y Alegría Panamá, profesor de Teología en la Universidad de Santa María la Antigua en Panamá y actualmente hace un doctorado en Teología Bíblica. Elías tiene 22 años de experiencia pedagógica y su trabajo se ha centrado en los procesos de acompañamiento con poblaciones en movilidad en Panamá y a quienes han decidido quedarse en Panamá como su país de destino. Entonces, sin más, Elías, gracias por estar acá. Sé que estuviste hace poco en el Darién y que te mueves mucho. Entonces, adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Bienvenidos a todos ustedes, a nuestros panelistas. Muchas gracias también a quienes se están conectando con nosotros y agradecerles. Efectivamente estoy en el Darién ahorita. Estamos en el Darién. Estamos acá desde el lunes, entonces estamos pues en unas cuestiones. Ahí estuvimos visitando la estación temporal de recepción migratoria. Y un poco, pues ya vemos las implicaciones y digamos, todo lo que conlleva o que ha conllevado las medidas que ha tomado el señor Donald Trump acá en el país y específicamente en la zona de entrada del Darién. Estamos viendo los efectos de ello. Y evidentemente, pues para comenzar y no darle más, vamos a presentar a nuestro primer panelista, el primero, pues Jorge Durán. Luego, en segundo lugar va a estar Anita Marin Quince y después Yolanda González. En ese orden vamos a ver, escuchar y pues esperamos que para todos ustedes sea muy enriquecedor y estoy seguro que lo va a hacer, sobre todo en este contexto de tanta incertidumbre y sobre todo, como digo yo, en donde la verdad ha sido la primera que cayó y en donde la estrategia del miedo es lo que nos está, digamos, orillando y quizás nos puedan dar pautas y líneas para tener la serenidad de poder ir viendo por dónde debemos ir y por dónde debemos caminar con estas personas, con las personas migrantes que atendemos en nuestros diversos trabajos. Comenzamos con Jorge Durán. Él es antropólogo y ha sido con Douglas Massey codirector del Mexican Immigration Project desde 1987 hasta el año 2020 y del Latin American Migration Project desde 1996 hasta el 2020, auspiciados ambos por las universidades de Princeton y Guadalajara. En México es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. En Estados Unidos es miembro de la National Academy of Science. Y por otra parte, el profesor Durant ha recibido el premio Malinowski de la Society for Applied Anthropology en el año 2018. En los últimos 30 años ha estudiado el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos y ha publicado extensamente sobre el tema. Bienvenido, eh, profesor Jorge Durán, y pues es todo suyo el pan. Muchas gracias, Elías, por la presentación y a Guillermo Irizar, Adriana González
por haberme contactado. También saludo a toda la red jesuita que trabaja en migración y con los cuales tengo una larga relación. Y son muchos de ellos activistas y están comprometidos con el proceso migratorio. Bueno, yo pensaba simplemente hablar, tengo una guía que no pensaba ponerla, pero la voy a poner, la voy a subir porque em, si hay una interpretación, pues es mucho más fácil para esta persona poder hacer la interpretación. Entonces, voy a poner la presentación para compartir. Bueno, creo que ya la están viendo. Bueno, me pidieron este es el tema de la reunión, la presidencia de Claudia Sheinbaum y Trump frente a la migración internacional. Eh, lo que quisiera decir es que podríamos considerar esto que está sucediendo hoy en día como una reforma migratoria. Que una reforma migratoria, ¿no? Que no pasa por el Congreso, pero sí realmente es muy, muy amplia. A la vez es improvisada, no ha sido discutida ni consensada, es algo que salió de la mente de Trump y de sus procesos de campaña. Es una reforma impulsiva por decreto presidencial, personalista, es Trump el que la define, punitiva en el sentido de que hay un sistemático castigo a la migración irregular, se le trata de criminales, ¿no? Y de que esto es una invasión, ¿no? Ahora, un poco raro que ahora, estos momentos, se den cuenta de que hay una invasión cuando hace más de un siglo ha habido siempre migración indocumentada. Y lo que es importante es que el argumento principal es el de seguridad nacional. Todos sabemos que 10 millones de pobres que trabajan todos los días en diferentes áreas del mercado de trabajo no constituyen ninguna amenaza para la seguridad nacional, pero la seguridad nacional es un elemento tan amplio que, y tan importante que esta justificación, este argumento justifica absolutamente todo. No voy a meterme ahora en el tema del derecho de suelo y el derecho de sangre, que también forma parte de esta reforma migratoria, que está constituida por tres puntos. En ese sentido, afecta tres esferas del fenómeno migratorio. Primero, el asilo o refugio. En segundo lugar, la frontera sur de México. Y en tercer lugar, a la población migrante, trabajadora, residente, indocumentada. Esta definición es un poco larga, pero es importante señalarlo porque es una población, sí es migrante, es trabajadora, es decir, no es una población que no está haciendo nada. Es residente porque lleva muchísimos años allá y es indocumentada. Estos tres elementos son claves, ¿no? Porque va a afectar las deportaciones, por ejemplo, al trabajo, y eso va a afectar a la sociedad norteamericana. Es residente, por lo tanto, hay muchas familias involucradas, y es indocumentada en el sentido de que va a alterar este proceso, digamos, normal, tolerado por más de un siglo del cruce subrepticio de la frontera y el trabajo en condiciones de irregularidad. ¿Va a funcionar esta reforma migratoria así improvisada? ¿Será exitosa? Pues bueno, es un poco lo que voy a tratar de dilucidar en esta presentación y trabajar estos tres puntos. El asilo de refugio se lo ha considerado como un abuso, ¿no? Es decir, a Trump siempre le molestó muchísimo que los migrantes cruzaran la frontera y dijeran, aquí estoy y solicito refugio. De hecho,
está saturado el sistema judicial, eso es totalmente comprobado. No hay suficientes jueces de migración para solucionar esta carga tan grande de personas que están esperando. Y en ese sentido, él cancela esta modalidad de cruce irregular y sumisión, que es lo que llaman catch and release, es decir, eh, que tú cruzabas, te agarraban y te liberaban. Es decir, eso sucedía con los que tenían refugio, es decir, los agarraban, se pasaban el término máximo que pueden estar, digamos, custodiados y los liberaban. Y eso también cancela la migración familiar, que fue uno de los cambios del patrón migratorio muy importante que viene casi desde 2000, que tiene unos 15 años, ¿no? Que se inicia con básicamente con los centroamericanos y luego después ya con haitianos y con otras migraciones de venezolanos, etcétera. Pero ese cambio fue fundamental y incrementó notablemente el número de refugiados. Se canceló el CBP-1, que es esta fórmula que implementó Biden para ordenar en cierto sentido este proceso de que la gente cruzaba la frontera y que pudiera ahora, a partir de una aplicación, poder hacerlo. El problema está en que esa aplicación solo se podía hacer desde México y entonces los migrantes venían a México. Entonces nos creó un problema importante, que ahora tenemos una población atrapada, rezagada en México, pero en cierto modo funcionó. Es decir, en el último año ya la población que cruzaba de manera espontánea la frontera pues se redujo sensiblemente. Se cancelan las diferentes modalidades de parol, que así le llaman, a distintas fórmulas en las cuales se aceptaba el asilo, ¿no? Y también se cancela eh, una fórmula de parole in place que había implementado Biden, que era realmente importante para aquellos que tenían, por ejemplo, las personas indocumentadas que se habían casado con un norteamericano y vivían como 10 años en Estados Unidos, tenían la posibilidad de regularizarse sin tener que salir del país. Por eso lo llamaban in place, ¿no? Se canceló también eso. Claro que Biden lo hizo en los últimos meses, pues es una cosa realmente absurda haberlo hecho con tanta retraso, ¿no? Eh, Sobre el TPS, que son los trabajadores temporales aceptados, Temporal Protected Status, que hay como 400.000, parece ser que se salvan los salvadoreños y los venezolanos, pero no hay una claridad. No hay noticias sobre los Dreamers, y esta medida de asilo y refugio afecta básicamente a centroamericanos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, no a los mexicanos, porque el tipo de migración mexicana es más bien irregular o legal. Eso en cuanto al refugio. Yo diría que todas las medidas van a ser efectivas, es decir, el refugio prácticamente está cancelado, ¿no? Salvo algunas cuestiones coyunturales en las cuales se abra la puerta a determinadas personas. Por ejemplo, a los de Ucrania empezaron a llegar a Cancún, cruzaron a México y se metieron y los aceptaron. Pero eso son cuestiones coyunturales. Yo creo que el refugio va a estar cerrado por 4 años de manera muy importante. Aquí lo que no sabemos exactamente es qué va a pasar con los que están esperando al juez para que determine su situación. Yo creo que va a haber una orden también de ser mucho más duros y van a deportar a aquellos que estaban solicitando refugio, que su caso no es suficientemente claro de acuerdo a la legislación norteamericana. La frontera, que sería el segundo tema donde están trabajando la política migratoria de Trump. Dicen que se cerró la frontera, que son los 3.000 kilómetros. Bueno, es difícil que se cierre, pero
Lo que vamos a ver es una construcción del muro, ¿no? Que requiere presupuesto, que no sabemos si lo va a lograr. Medidas complementarias como las boyas, los alambres de cuchillas, mayor presencia militar, ¿no? Ahora, que se cierre el paso a la población en general, no creo que vaya a suceder, es decir, la gente con papeles va a seguir cruzando. Y durante la pandemia tuvimos más de un año en que la gente no pudo cruzar, ni siquiera con visa, y no pasó nada, en el sentido de que, bueno, sí, les dificultó el tránsito a muchas personas, pero las ciudades de Tijuana, de Ciudad Juárez, etcétera, que no cruzaron a los Estados Unidos durante un año, no pasó absolutamente nada. Es decir, cerrar la frontera al tránsito legal, no pasa nada y crea problemas más bien al otro lado de la frontera, el comercio, y cerrar la frontera al tránsito de automóviles y de, mejor dicho, de carga, pues es prácticamente imposible, ni siquiera durante la pandemia se cerró. Este tema, pues habrá un incremento notable de presencia militar, pero no cambia sensiblemente el asunto, es decir, pero sí va a, digamos, va a limitar la migración irregular, se van a incrementar los costos. El tercer elemento son las deportaciones masivas, que podría ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, pues no sabemos realmente si los 4 años van a aplicar esta medida, es difícil. El costo de deportar a 1 millón en un año se estima en 88.000 millones de dólares, una cantidad muy, muy importante, aunque es un gasto justificado por un tema de seguridad nacional, ¿no? Aunque, como decía antes, 10 millones de pobres ponen en jaque al imperio. Bueno, precisamente es eso una de las interpretaciones que se están dando hoy en día sobre el poder de Estados Unidos, que finalmente se siente amenazado por una población que si bien eh, la tiene controlada en cierto modo, ¿no? Nunca había afectado a la seguridad nacional, ¿no? Entonces es una situación de debilidad, ¿no? En las cuales se sienten afectados, porque detrás de esto hay una guerra cultural, es decir, contra los latinos y contra los negros, porque la migración última, digamos, eh, no solo es latina, sino también es de negros, mulatos, haitianos, cubanos, venezolanos, que también tienen esa presencia más fuerte étnica africana, ¿no? Las deportaciones masivas van a ser una afectación muy seria a las familias, ¿no? Porque muchos tienen hijos ya allá en Estados Unidos. De hecho, actualmente tenemos cerca de 500.000 de niños y jóvenes que son norteamericanos que vinieron con sus padres en las deportaciones del último tiempo y va a afectar a los de larga estancia, que son la mayoría, es decir, casi el 75% tiene más de 15 años. 15 años de tu vida en el extranjero te marcan, es una vida, ¿eh? Y para los niños, para las familias, es realmente, pues ya están ahí, ¿no? Es muy difícil. En ese sentido van a ser muy, muy afectados. ¿Hasta qué límite afecta a la economía? Bueno, es algo que tenemos que ver. Yo he estado viendo varios videos, ¿no? En donde se dice de que pues hay un miedo evidente en la población indocumentada y que no están yendo a trabajar o que están yendo a trabajar con mayor seguridad en el sentido de que se comunican por redes sociales para saber si hay la presencia de la migra. En algunos casos incluso son información falsa, ¿no? Lo cual es muy lamentable, pero la gente entra en esa dinámica del miedo. Hay lugares donde no se está trabajando en la agricultura, en la construcción, en las granjas, que les afecta
muy seriamente porque están en plena cosecha ahora, por ejemplo, de naranja, de mandarina, ¿eh? Eh, y eso les afecta muy seriamente. Ahora, por ejemplo, acabo de llamar a un mayordomo que trabaja en el Valle Central, me decía que mínimo ganan 250 a $300, ¿no? Por día, ¿no? Claro, hay que ver los impuestos y eso, ¿no? Pero sí es una cantidad fuerte la que están ganando, ¿no? 300, hay algunos que pueden ganar hasta $400 por día, lo cual a esta gente también le permite, digamos, tener un colchón que si saben que está llegando la migra, este, eh, y ellos lo saben porque generalmente llegan lo que llaman las perreras, que son unos camiones en los cuales trasladan a los migrantes indocumentados. En cuanto lo ven, saben que va a llegar la migra y dejan el trabajo, pierden ese día, pero tienen cierto colchón, digamos, de dinero que les puede permitir. Este es el asunto más complicado, digamos. Cerrar la puerta al refugio, pues lo van a cerrar. Cerrar la puerta a la frontera también va a ser cada vez más difícil y además la deportación puede ser inmediata, ya sin juicio, sin nada. Hay la condición legal para eso. Eh, las deportaciones, si llegan a ser masivas, bueno, se han hecho anteriormente. En 1954, la operación Wetback deportó a 1.200.000. Eh, Meses después tuvieron que abrir la puerta porque las cosechas no se levantaban. Entonces, este es el asunto más problemático. Eh, pero quisiera plantear un punto que no podemos seguir pensando de que la migración indocumentada, que no pasa nada. Hoy en día la migración irregular es para los estados, es un problema serio, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en Europa y en muchos otros lados. Y también que hay que considerar que esta gente ha sido sumamente afectada, sumamente explotada, y hoy día está en una situación permanente de miedo, ¿no? Imagínense ustedes vivir 10, 15 años, 20 años, 30 años, porque la última reforma migratoria fue el 86, en una situación de tensión, de posibilidad de que te puedan devolver, que te deportaron y cruzaste a la frontera y sabes que tienes ese riesgo de volver a dejar a tu familia, en fin, no es buena. La migración, es decir, la migración indocumentada no es una opción. Nosotros que trabajamos con migrantes nos hemos acostumbrado a ver esto como normal, ¿no? Pero no debe ser. Es decir, si esto funciona y sobre todo se deporta una gran cantidad de eh, migrantes al interior de Estados Unidos, podríamos decir que va a haber un cambio sustancial en la dinámica migratoria a la cual estamos acostumbrados a llegar, es decir, la tradicional del cruce subrepticio que cada vez es más difícil y más caro, ¿no? Y más riesgoso en cuanto a la vida cuando pasas por el desierto, por otros lados, y también riesgoso en cuanto a las penas que te pueden aplicar, ¿no? Si te meten a un padre de familia que lo capturen y que lo metan un año en un centro de confinamiento, pues esa familia de qué vive, ¿no? Es un riesgo cada vez mayor. En ese sentido, las medidas punitivas, si funcionan en todas y que se supone que van a funcionar, que haya una persecución sistemática, pues no tiene sentido en la vida vivir en esa situación, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en que esa opción que la veíamos como normal no es opción. No es opción, porque las condiciones en las cuales vas a estar
son cada vez más difíciles, los niveles de explotación más duros, las posibilidades de integración de algún modo son cada vez más difíciles. Ese es un punto que quisiera discutir con ustedes. El siguiente elemento es el de, perdón, ¿ya llevamos el tiempo o no? Sí, un Sí, par de ¿no? minutos, si quieres, Jorge, para ir cerrando. Ok, bien. Eh, Se va a acabar la migración. Bueno, yo creo que el refugio va a ser selectivo. La deportación es lo que había dicho, ¿no? Y finalmente, diría las medidas por parte de Claudia Sheinbaum y otros, ¿no? Hasta el momento diría yo que Claudia Sheinbaum, ella mismo lo ha dicho, tiene cabeza fría, cara de póker en el sentido de que no da pistas, ¿no? Ha aceptado a cerca de 4.000 no mexicanos, pero migrantes. Está aceptando extranjeros por razones humanitarias. Yo diría que si la cosa se pone realmente mal, y la situación es complicada, eh, ella tiene un arma de doble filo que son las visas H2A. Es decir, son 500.000 de personas mexicanas que van a Estados Unidos a trabajar, y que si cierra esa posibilidad, porque es un acuerdo entre Estados Unidos que tiene muchas irregularidades y que si puede ser cerrado, crearía una gran dificultad en la agricultura en los Estados Unidos, eh, pero a la vez un arma de doble filo, porque puede recurrir a guatemaltecos, a otro tipo de personas para que suplan a esos mexicanos. ¿Y qué haces con 500.000 de personas que no reciben el ingreso de ese año? Es decir, esa es un arma de doble filo, pero está, digamos, entre las armas más duras que podría utilizar Sheinbaum en caso de aranceles y de una deportación cada vez más persecutoria y sistemática. Petro tuvo una reacción en Colombia impulsiva, poco sofisticada, y tuvo finalmente que retroceder, como retrocedió México en 2019 cuando nos aplicaron los aranceles y cerramos la frontera. Bukele parece que quiere cooperar, convertirse en un tercer país seguro, que va a aceptar a las maras, ¿no? Pero no sé si va a aceptar al Tren de Aragua, por ejemplo. Lula en Brasil tiene una posición más diplomática, pero están molestos. Y Cuba, Nicaragua y Venezuela están en una situación de negación, en el sentido de que no quieren aceptar migrantes y van a haber sanciones para estos casos. Bueno, eh, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Durán. Como me parece que ha sido muy iluminador esta primera lectura. Si tienen preguntas, tienen o quieren hacer algún cuestionamiento, pueden hacerlo a través del Q&A para que puedan interactuar con él, se pueda también tener algún tipo de feedback de parte de la audiencia. Así que este es el momento. Si hay, no sé si Guillermo tienes alguna pregunta Hay, que hay quede un en par, escrito. hay un par, pero sugiero que las pasemos a posterior a Hasta el las final. intervenciones de Anika y Yolanda. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos ahora con, muchísimas gracias nuevamente a Jorge. Y vamos a pasar con Anita Quince, que es profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Fordham. Se desempeñó como directora del programa de estudios urbanos desde julio de 2016 hasta junio de 2024. Esto también, a ver, por aquí ahorita mismo, se me fue. Sí. Se desempeñó también en su investigación y docencia, se centra en la política urbana, la política de inmigración, la teoría democrática, la igualdad de género y la investigación cualitativa y en métodos mixtos. En concreto, a la profesora Agencia también le interesan la vivienda, el transporte, la sostenibilidad, así como la justicia social y para inmigrantes en las ciudades. Fue investigadora visitante en la Fundación Russell Sage en el año 2024, donde trabajó en su último libro, Un país detrás de un muro.
política migratoria, discurso público y la realidad de la frontera. Bienvenida, Anika, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues los micrófonos contigo. Sorry, I just had to unmute myself. Okay, here we are. Thank you, everyone, for the generous invitation. I'm very excited to be here. I'm trying to make sense of what is happening right now, which is, I mean, a lot. There's stuff coming at us every day. So I'm kind of going to give a little bit of an overview over where we were, and then, try to imagine where we are going from here. Immigration, of course, has been a super prominent, contested topic. It seems like, the larger the immigration population in the United States, the more American voters worry about it. So this is from the fall. This is a Gallup poll from fall of 2024, where voters were asked to vote which issues were most important to them coming up to the election. And as we can see here, immigration ranks 5th among the most important issues, and 41% of Americans think it's extremely important. 31% thought it was very important. So we see that it really has become a top issue. And we also see that public opinion really has changed about immigration in the United States. So whereas immigration was really, there was a lot of support of immigration, most Americans thought it should be increased. Coming up to 2020, since then, we've really come along with a negative trend that most Americans think immigration should be drastically decreased. So we have a majority of 55%. And again, this is from 2024. But a majority of Americans also think that undocumented immigrants should have a path to citizenship. So I just want to complicate this a little bit, because I think, there's a lot of rhetoric out there. There's a lot of false information, especially propagated by the Trump administration, about how Americans feel, who immigrants are in this country. And so it's particularly important to sort of also understand that immigration is a complicated issue. And so depending on how you ask the question, the answer is going to change. So for instance, if you ask Americans, should undocumented immigrants have a way to stay legally in the US, there's actually a majority of over 60% of US adults that support that and think that there should be a legal path for the 11 million undocumented that currently live in the United States. And then you obviously see that it's a partisan issue. So this is from August 2024. And Trump supporters, of course, by majority are against that. Harris supporters were by a vast majority for that. But again, if we look at the US general population, we see that there was actually a majority for that. So, and then since 2020, of course, Professor Durante already talked about how there was really an effort by the Biden administration to bring some order into immigration. So Trump, of course, famously invoked Title 42 of the U.S. Health Law in March of 2020 in the wake of the COVID pandemic, which caused almost 3 million migrants to be turned away from the border between March 2020 and March 2023. Only families and unaccompanied minors were exempt. And Biden tried to actually end Title 42 in 2022, but the court stepped in and basically said that because Biden had other COVID restrictions still in place, he couldn't end Title 42. So finally, when all the other COVID restrictions in the United States ended in May 2023, Title 42 was finally able to end, and then Title 8 of the US Code became the immigration law of the land. And Title 8, I think a lot of people were under the impression that that was something new. Title 8 has always been Title 8 of U.S. Code has always been the container that regulates immigration in the United States. But what people choose to enforce and what specific administrations and Congress choose to enforce in Title 8 has differed a little bit over time. So for
starting in May 2023, Biden implemented the third country rule, similar to the Dublin system in the European Union, where if people could prove that they had applied for asylum in other countries that they had transited through on their way to the United States, they were and had been rejected, they would be eligible for asylum in the United States. But you know, that is really difficult to prove. A lot of people were lacking paperwork anyway, so that was a really difficult rule to enforce. The Biden administration also implemented expedited removal of some people who deemed ineligible for asylum. Asylum applications were only possible at official ports of entry, as we know, and only through the CBP-1 app, which had all sorts of problems, as we also know. It only worked in Mexico, as was already mentioned. But it was also a way for people to get into the United States if they were waiting. The court system is incredibly backlogged. We know that too. That was mentioned already. So over 2 million unsettled cases currently. And those who were deported under Title VIII were ineligible to return for 5 years. In addition to that, the Biden administration implemented this humanitarian parole that was also mentioned already, which was really a way for people to come and remain in the United States legally under those exceptionary circumstances that they were encountering in their respective countries. And so again, as was mentioned already, there were certain countries that benefited from that in particular. So enter Trump on the campaign trail, and he really exploited, in my mind, the fact that lots of Americans had immigration on the backs of their minds. In addition to that, there was really a problem with the way that the Biden administration was framing their immigration plans. They actually, again, they weren't perfect, but with the end of Title 42 of the Health Code, they actually had some pretty good strategies on the books to have people in an orderly fashion come into the country and have a chance to stay here legally. But the Biden administration was never able to frame this politically in a way that reached people. And so that's where the Trump administration and Trump on the campaign trail really tried to exploit this gap. And as we all know, Trump promised, so he tried to, in the last days of the campaign, distance himself from Project 2025, but really promised in Project 2025 mass deportations, an attack on birthright citizenship, barring undocumented children from schools in the United States, separate children and parents again at the border, and dismantle the asylum system. And so far, he's really tried to deliver on all of those points, even if he did try to distance himself towards the end of the campaign season. Here are also some quotes from his rallies that he held in 2023 and 2024, where he said about immigrants, they're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, from all over the world. They're pouring into our country. So it's really an incredibly racial and racist way to talk about immigration. And this is very purposeful, of course, as we can see. And then in 2024, he said, the Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans, they're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animals when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are. So he really set things up in this way. Again, as was mentioned already, in an incredibly racist way to talk about immigration. So briefly, who could be affected by Trump's executive orders? So first of all, we have 11 million undocumented currently in the country. About 40% of them have some sort of temporary permission to remain, including DACA. About 60% of them have no legal status at all currently. In terms of temporary status, we have TPS, temporary protected status, which was already mentioned, about 1.1 million. We have about 540,000 DACA recipients, where Biden extended DACA, but Trump could just let it expire if he didn't want a fight in the courts, which is unclear because he seems to be
going full force for fights in the courts. There are also 280,000 cases of deferred action other than DACA, so deferred deportation action other than DACA. There are about 2.6 million pending asylum applications, but those Trump can't just end because those cases will have to go through the immigration court system. There are 940,000 CBP-1 applicants. And as we all know, those CBP-1 applicant interviews were canceled as of 1 p.m. Inauguration Day, January 20th, 2025. And then there are about 240,000 Ukrainians, 530,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans, and about 77,000 Afghans. All of them received humanitarian parole under Biden, and that status has been revoked. Though it is probably illegal to revoke people with current status, so it's likely something that's also going to be hashed out in the court system. As I've already mentioned, the courts are one possible place of resistance. Congress and states and municipalities are another. Those states and municipalities don't really have a big role to play in immigration. They can refuse to collaborate, as we know, with the federal government. To a certain extent in immigration enforcement, they can't prevent immigration enforcement from acting in their municipalities. And it is unlikely with Republicans holding a majority, no matter how slim, in both houses of Congress, that Congress is going to put up a large amount of resistance. This is just to show this, graphically a little bit, the reported border encounters too. So we see that with the end of Title 42 there in May 2023, obviously expulsions ended under Biden, but there were still a lot of people deemed inadmissible. General arrivals increased, as we see, especially in early 2024 and late 2023. So I think December 2023 was one of the high points when in 1 month, over 250,000 people arrived and tried to enter across the border. That number was down to about 42,000 in December 2024, so 1 year later, which also goes to show that Biden's system seems to somehow have worked, no matter how Republicans were framing it. These are migrant encounters in the US and Mexico by border enforcement. So we also see that actually those have gone down or had gone down by summer 2024. So the last data here available was for July 2024, so last summer. And we see a really drastic decrease in migrant encounters in the US, but a steady increase in Mexico. So what is happening now? And I tried to list this basically to mirror what Trump announced in Project 2025 on the campaign trail. So the highlighted sections are things that have already happened, and the non-highlighted sections are things that Trump announced in Project 2025, but that haven't been implemented yet, though it's only been a week. So mass deportations, I guess we can put a question mark at that or behind that, because I'm not sure that the action by ICE, by Immigration Customs Enforcement in Chicago, in Atlanta, in New York City, in Austin, in LA, and other cities across the country, if we can call that mass deportation, because it's very unclear what the numbers are here. But what the Trump administration has announced is that they want to expand expedited removal proceedings to the maximum allowed under US law. They also said they want to arrest anyone accused of entering the United States undocumented if they're suspected to have been in the US for less than 2 years. It is really unclear how enforceable that is too, but that is something that he has already announced. Trump, or Project 2025, also suggested that non-citizens should have to register and be fingerprinted under the penalty of law. Again, this would likely require guidance by the Department of Homeland Security, the Department of Justice, but could be used as a pretext for arrests, and most certainly also could cause massive racial profiling, as we can all guess. Restrict work permits issued by the Department of Homeland Security to people who have already had
or already have other legal status. So that would also then affect asylees. It would affect green card applicants who are maybe status adjusters. So the content of this or the implementation of this is really unclear. Project 2025 also suggested directing the Office of Management and Budget to prevent public benefits from being issued to undocumented immigrants. Again, this is really unclear because undocumented immigrants aren't eligible or would request public benefits in the first place, even though a vast majority of them pay taxes. So those are benefits that they're giving to the United States they'll never be able to get back. Threatened to revoke funding from sanctuary jurisdictions. That was something the Trump administration tried to do during its first term. And that was something that got stuck in the court system. So it went all the way up to the Supreme Court by 2020, but wasn't decided before the election. And then when the Biden administration came in, they asked the Supreme Court to dismiss the case. So Trump has already announced that he wants to do this again. So we may actually see this get stuck in the legal system again and see the Supreme Court reach a decision on this. Expand the Department of Homeland Security's 287G program. That is a program that's currently voluntary. So 287G allows local law enforcement to enter contracts with ICE, to have ICE train them basically in immigration enforcement. The Trump administration wants to make that mandatory. It is also really unclear whether that is legal. I personally doubt it, though I'm no lawyer. Revoke Biden-era immigration policies, that has already happened. Audit and or freeze federal funding for NGOs supporting undocumented immigrants. That is also, well, they've tried to make that happen, though yesterday a federal judge in the District of Columbia stopped that. So it's delayed until next Monday, February 3rd. So we'll see what's going to happen with that. And then the Trump administration also announced that it wants to end the refugee program. That's another thing that's going to get stuck in the courts or has to be decided in the court system. Because based on US law, the refugee program is something very integral to the US immigration system. So we will see what happens with all this. A lot of it is likely to be litigated and won't be decided for a while. What are some immediate impacts? So this was a screenshot on the left that I took on January 20th. You can even see the time is 1:28 p.m. at 1 o'clock. The CBP One mobile app went down. And all asylum appointments were canceled effective at 1 o'clock. So morning appointments I hear went through, and then anything after 1 o'clock on January 20th was canceled. So that put a lot of people into limbo as to what is going to happen to them. Migrants are obviously still crossing. Many of them I hear. I work with humanitarian organizations at the US-Mexico border in Arizona. Many of them are unaccompanied minors who can still come across. We've heard that there have been immigration raids in Chicago, New York, again, major cities. And there was, of course, that whole tiff already about Colombia accepting deportation flights from the US on military planes. So there was the first tiff where Trump threatened Colombia with tariffs. We all know that Colombia has walked this back since, but we will see if Trump will use those tactics with other countries as well. My guess is that crossings will not stop. So these are human. This was compiled by No More Deaths, a nonprofit organization in Arizona, and the county office of the medical examiner in Pima County, Arizona. And it shows discovered human remains between 2008 and 2024. And we see that human remain discoveries always tend to spike in the summer months. So, Profesora Anita, tenemos un minuto más. Yes, okay. Got it. Thank you. So again, just to maybe sum up here,
the border and border enforcement is a massive cause of death. It's a massive humanitarian crisis for a lot of people. So again, we see that border fortification has caused just a massive amount of death and human suffering along the border, and that, my guess is, will continue as the budget for US border enforcement keeps going up. And maybe a last thing here are the economic effects. So I'm not going to go into the recruitment of hemispheric policing. Maybe somebody else can talk about that, or we can talk about it in the Q&A. But I think the economic effects, if we even want to go there, because I think just talking about the economic effects on communities in the United States of stopping immigration is really inhumane, because we also just need to talk about what's happening to those people. But if we want to talk about economic effects, I think there was a study published by 3 Northwestern University economists last fall, 2024, that talked about the effects of Chinese exclusion. The Chinese Exclusion Act of 1882 in the United States that really opened the door for racist attacks on Chinese Americans. And many Chinese Americans ended up leaving on their own accord. And there's evidence of massive economic effects on American communities after the Chinese left, because they brought a lot of economic vitality to the United States and a lot of social and communal vitality. And I fear that with Trump's enforcement tactics, the same thing will happen, but on a much more massive scale. Thank you, and I'll end here. Muchísimas gracias a la profesora Anika. Fíjense que, pues creo yo que junto con Jorge nos han dado un primer pantallazo de lo que está pasando, como esta reconfiguración del escenario, tanto el desmonte total, la desestructuración del sistema legal de protección, y cómo está reconfigurando de alguna manera por lo que nos van indicando los escenarios posibles a nivel geográfico, cómo están impactando tanto a nivel interno en Estados Unidos como en México, y cómo nuestros estados, de alguna manera, por todas estas situaciones también, creo yo que el profesor Durán lo decía muy bien, cómo van a responder los gobiernos de América Latina de alguna manera, y por lo que estamos viendo parece que no hay una configuración en bloque de respuesta a estas posturas de la administración de Trump. Pero pasamos al siguiente panelista, que es Yolanda González Cerdeira, abogada con especialidad en migración, derechos humanos y desarrollo. Es parte del ERIC, el equipo de reflexión, investigación y comunicación, y Radio Progreso en Honduras, que es un centro social y medio de comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras. Fue coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica del 2012 al 2019, y desde ese año a la actualidad forma parte de la dimensión de incidencia de la red. Bienvenida, Yolanda, y pues los micrófonos contigo. Pues muchas gracias, Elia. Y bueno, mucho gusto. Voy a compartir también una presentación, porque así la traducción ayuda. Yo lo que me gustaría es hoy pues compartir algunas consideraciones desde Centroamérica, ¿verdad? Desde donde estamos ubicados, donde estoy ubicada, en tiempos no solo inciertos, sino yo diría que tormentosos. En 10 días ha habido una tormenta de acciones, de órdenes contra órdenes, que a veces nos mantienen como sobrepasados o abrumados. Entonces, bueno, algunas consideraciones en medio de eso. En primer lugar, creo que sería bueno que echemos un vistazo a los centroamericanos y centroamericanas en Estados Unidos, que es algo que no siempre se hace. Y eso porque
Yo creo que el mayor impacto o la mayor repercusión que está teniendo todas las políticas de Trump o la mayor preocupación ahora mismo se centra en estas amenazas de deportaciones masivas de personas que ya están en Estados Unidos, de las personas que están en situación irregular, que tal vez ha tenido más impacto esto que todo lo relacionado con el cierre de fronteras, militarización de fronteras, declarar zona de emergencia en las fronteras, porque tal vez, esto lo decía creo que también Jorge, bueno, eso estamos más acostumbrados por los diferentes gobiernos sin importar el color de la administración en Estados Unidos, ¿no? El bloqueo de las fronteras de una manera más sutil o más bruta, bueno, siempre, bueno, lleva años produciendo. Sin embargo, esta vuelta a este discurso de deportaciones masivas que no solo tienen consecuencia la deportación en sí, sino la creación de ese ambiente hostil. Aquí pueden ver justo, bueno, es el editorial del Eric y Radio Progreso de hoy. Si quieren verlo entero pueden entrar en la página web, ¿no? No solo es la deportación en sí, que sabemos que aún no, ni ellos mismos tienen claro el cómo lo van a hacer. Hoffman pedía hace unos días, reconocía esto va a llevar un tiempo, necesitan victorias rápidas y están ubicando, ¿verdad? Lo que les puede dar esas victorias rápidas, lo comentaba la profesora Anika ahora, ¿no? Estas redadas en grandes ciudades, en personas que ya tienen información de dónde poder agarrar, pero no es tan seguro que, o sea, ella misma lo ponía en símbolo, ¿no? de interrogación, hasta dónde va a estar esta deportación masiva, ¿no? Y en qué tiempos, bueno, no en sí mismo no es tan seguro, pero sí ya es efectivo esa creación de ese ambiente hostil y de violación a derechos que los dos compañeros anteriores nos comparten. Frente a eso, frente a esta situación dentro de Estados Unidos, también empieza a tomar más relevancia, bueno, por ejemplo, el reconocimiento de lo que aporta a la creación de de Estados Unidos grande, ¿no? Toda la población migrante y toda la población latinoamericana y en concreto la centroamericana, ¿no? Y eso también tiene que ver con cuál sería ese impacto, por ejemplo, no solo en el coste de deportar, el coste de toda esa agencia que se necesita para deportar, que es muy grande, pero ojo que la industria de la detención también es muy grande y tiene mucho poder en Estados Unidos. Yo creo que con esto también hay que contar, pero el impacto que va a tener, como dicen muchos, pues cuando el dueño de la finca en California se dé cuenta que no hay quien le recoja los tomates y por lo tanto que va a tener que encontrar a quién, que los precios de los tomates van a subir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de impacto económico, pero mucho más allá que el económico. Entonces, si echamos una rápida mirada a esta población centroamericana, ya son datos, bueno, esto está en un artículo del Migration Policy Institute de 2023 en base a datos de 2021, así que seguramente será todo un poco mayor, o sea, un número aumentado, ¿verdad? Pero en 2021 de Centroamérica se identificaban 3,8 millones de personas, el 8% del total de las personas migrantes, y es importante que es un colectivo, el centroamericano, que ha crecido un 25% de población en Estados Unidos desde 2010, y que si hablamos de la diáspora, es decir, aquellas personas que nacieron en Centroamérica y ahora están en Estados Unidos, pero también las que tienen orígenes centroamericanos, o sea, los hijos e hijas de personas que nacieron en Centroamérica, hablamos de más de 7 millones de personas, de las cuales, ¿no? 2,1 millones están en situación irregular. Eso significa que de estos famosos 11 millones de personas suponen un 20%. Y también, tal y como los dos compañeros anteriores mencionaron, sí es importante, yo en este caso lo que hago es acotar
estas categorías a nivel centroamericano, cuáles son esas personas que están bajo, bueno, le podemos llamar estas medidas temporales de protección o medidas de alivio, ¿no? En el TPS hay 251.000 personas, sobre todo hondureñas, en segundo lugar salvadoreñas y en tercer lugar nicaragüenses. Bajo el DACA, 55.300, sobre todo salvadoreñas, luego guatemaltecas y hondureñas. Y es importante también, bajo el parole humanitario que había sido en su momento aprobado por Biden, están 96.000 personas nicaragüenses. ¿Cuál es el perfil también de nuestros y nuestras centroamericanas en Estados Unidos? Bueno, tienen una tasa de participación en la fuerza laboral más alta que la media, no solo de la media estadounidense, sino también de la media de todas las personas migrantes. Un 71% de las personas centroamericanas en edad de trabajar están trabajando. Tienen los resultados educativos también más bajos de media, ¿no? El nivel, sobre todo, de quienes no han llegado a secundaria es mucho más alto que la media, y también tienen la media de ingresos familiares más baja, ¿no? De $55.000 por familia al año, ¿no? Un 20% se considera que están en situación de pobreza de los migrantes centroamericanos frente a todos estos 11 millones que son el 14%. Y sobre este impacto socioeconómico de las deportaciones, que no nos vamos a detener, ¿verdad? Porque, bueno, además es algo que se verá a corto y a mediano plazo, y eso también tiene que ver con la sostenibilidad de estas medidas de deportación, pero sí me parece importante hacer una reflexión que no solo hablamos de ese impacto económico en el hecho de que muchos y muchas centroamericanos son trabajadores y trabajadoras esenciales, eso lo aprendimos en la pandemia, sino este impacto tiene lugar de muchas otras maneras. Por ejemplo, lo mencionaron, creo que Jorge, ¿no? El impacto que va a tener estas deportaciones no solo es a nivel individual, sino en la separación y en todas estas familias que están constituidas por hogares mixtos, es decir, en los que hay personas en situación administrativa irregular y personas que son residentes o incluso ciudadanas. Y cuando hablamos de estos 11, en general, ¿no? De los 11 millones de personas en situación irregular, están incluidas en casi 5 millones de hogares mixtos. Entonces, multipliquen por la media de tener los hogares. O también hablamos lo que puede suponer, por ejemplo, de la crisis en el mercado inmobiliario, ¿no? El 25% de las personas indocumentadas tienen una hipoteca. Y también podríamos hablar de una crisis fiscal. Hay un artículo, bueno, me parece a mí muy interesante, del el instituto, en español sería el Instituto de Impuestos y Política Económica, bueno, sobre qué impacto fiscal tendría la deportación de las personas migrantes en situación irregular, que como saben, pagan impuestos y de hecho ellos hacen el cálculo de casi $9.000 por persona de impuestos que estarían perdiendo al año. Y también en relación a nuestros centroamericanos y centroamericanas, creo que esta foto, ¿verdad? Que bueno, ayer supimos que era falsa, de hecho en la red jesuita Guillermo lo explicó, ¿no? Lo compartió, es una foto falsa, sin embargo, circuló mucho. Y circuló mucho porque tiene algo detrás, porque es cierto, y creo que en muchos espacios se ha compartido, o sea, es cierto que muchas personas, tanto centroamericanas como latinoamericanas, votaron a Trump si eran documentadas o estaban a favor de Trump. Probablemente, según dicen los analistas, ¿no? O varios analistas en Estados Unidos, bueno, esto tiene que ver, por un lado, porque compraron ese mensaje de Trump, de que Trump iba a solucionar el problema de la economía
y el problema de la economía y de la falta de empleo y de empleos muy mal pagados lo tenían, radicaba en las personas migrantes, y que en cuanto solucionara el problema de que ya no vinieran las personas migrantes, el problema de la economía se iba a solucionar. Y muchas personas compraron ese discurso. Pero también hay que tener en cuenta, creo yo, esta otra foto, ¿verdad? Bueno, las clases populares, las personas migrantes, muchas habían votado a Biden. Aquí no ganaste gracias al voto latino, y Biden no cumplió las promesas, y Harris tampoco ofreció una propuesta para las preocupaciones principales de la población. La segunda consideración que quería bueno, compartir es, bueno, cuáles son esos, de todos estos vientos, más bien cuáles son los lodos que llegan a Centroamérica, o esas principales preocupaciones. Bueno, en primer lugar, son las remesas, ¿verdad? En diciembre, en el ERIC y en la radio, tuvimos un encuentro con familiares de migrantes para compartir un poco las perspectivas en relación a Trump, y fundamentalmente de lo que más se habló es de ese miedo a que se vean afectadas las remesas, porque muchísimas familias dependen de las remesas en Centroamérica, pero además a nivel macro, a nivel nacional, es un factor de contención social, diría yo, y que muy importante, ¿no? En Centroamérica, según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2024 se recibieron 45.7 mil millones, me faltó el millones de dólares en remesas, y el 73% de Estados Unidos. Además, desde hace muchos años siempre se han ido incrementando el porcentaje de subida. En este año subió un 6%. Y en países como Nicaragua, que despegaron más recientemente, el porcentaje de aumento de las remesas será como de un 14%. Esto supone que países como Guatemala u Honduras tengan una dependencia de las remesas en relación al Producto Interno Bruto de un 30%. Y esto también explica, bueno, que es la principal preocupación de los gobiernos también centroamericanos frente a estas políticas de Trump. Pero hay otros impactos también. Ya hablaron, no voy a ahondar, los impactos que esto está teniendo en las personas que estaban cruzando la frontera, en las personas que estaban en programas de asilo, la suspensión de los programas de asilo y de reasentamiento, incluso a quienes ya tenían concedido el asilo. Tal vez fueron mucho más noticia, pues las 1.000 personas en Afganistán, ¿verdad?, que quedaron como para subir el avión, pero en Honduras conocemos muy de cerca casos de personas y familias que ya con el refugio, con la condición de refugiado concedida, esto se ha quedado paralizado. En Costa Rica nos contaba Ani del Servicio Jesuita a Migrantes que por la cancelación del programa de movilidad segura había muchos casos en los que ya estaba concedido, ¿no?, los procesos, pero quedaron todos paralizados. Sin duda, otro impacto importante en Centroamérica va a ser todo lo que Trump decida hacer con la ayuda doméstica y con la ayuda exterior. Sabemos que ahora mismo está paralizada toda la ayuda exterior por 90 días. Según las órdenes, en estos 90 días lo que quieren es analizar esta ayuda exterior de acuerdo a los intereses nacionales para ver qué hacen con ella. Y eso ya se está viendo en un montón de programas, no solo de muchas organizaciones que directa o indirectamente dependen de fondos, por ejemplo, de USAID, sino en organismos internacionales como ACNUR o OIM, cuya mayoría de los fondos venía de Estados Unidos, ¿verdad? Pero obviamente también nos vamos a ver afectados por esa paralización, aunque ahora está, como decían, ¿no?, suspendida por un juez, también de los fondos federales para programas que tengan que ver con equidad, inclusión y diversidad, y ahí se incluyen el de las personas migrantes. Y otros impactos que no nos podemos olvidar, como Centroamérica, también son los que tienen que ver con otros aspectos de política exterior que afectan
que afectan a la migración en cuanto que puede que bueno, acentúen las causas que generan esta migración forzada, ¿no? Los tratados de libre comercio y, bueno, y nuestra dependencia en unos países más que en otros, pero nuestra dependencia en el sector, en muchos sectores económicos de Estados Unidos, esta obsesión de Trump por China y por monitorear qué va a hacer en Latinoamérica en su relación con China, ¿verdad? Bueno, la lucha contra el narcotráfico y otros intereses puntuales e imprevistos que Trump pudiera tener en nuestros países. Y estos también hay que tenerlos en cuenta. La tercera consideración, bueno, ¿qué se está haciendo en estos pocos días en Centroamérica, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las iniciativas de los gobiernos centroamericanos? Bueno, Guatemala, en su informe de la Nación, en enero, pues anunció un plan retorno al hogar con tres grandes líneas, ¿no? El fortalecer el sistema consular, en esto ya según las noticias en Guatemala y las noticias oficiales, ya han empezado a tener reuniones Cancillería con el sistema consular para proteger los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos y México. También el fortalecer la recepción, la atención, la atención en la llegada de las personas deportadas. Bueno, el mismo presidente reconocía ya existen ciertas bases legales e institucionales. Y un tercer aspecto mencionaba el preparar las condiciones para una reinserción digna. Honduras, bueno, ha tenido en muy pocas semanas también una posición un poco errática. Empezó el año muy beligerante, amenazando con cerrar la base militar que hay en Honduras si se ponía en marcha esta deportación masiva que afectara a hondureños y hondureñas. Bajó luego el tono la semana pasada, ¿no? Ofreciendo pues, el diálogo y la disposición para hablar de migración. Y en estos días también lanza un programa, anuncia el lanzamiento del programa Honduras, hermano, hermana, vuelve a casa. Y básicamente lo que ofrece son a la llegada bonos de $100, una ración de alimentos, $1.000 de capital semilla para emprendedores y otros programas, sin mencionar cuáles, asistenciales y empleos, y pone ejemplos como de guardas forestales o policías. Es verdad que este lanzamiento ha sido, bueno, tenemos que recordar que estamos en campaña electoral en este año, en año electoral, y digamos que son unos lenguajes de bonos, de raciones, de capital semilla, bueno, que suenan bastante a los programas asistencialistas enmarcados. Ojalá que no sea así, pero da un poco de, bueno, de sospecha, ¿no? Y en algún momento también habían hablado el canciller de fortalecer el sistema consular con consulados móviles, incluso de hablar con México y plantear una reunión con México para plantear este fortalecimiento del sistema consular más regionalmente. Como mencionó Jorge, El Salvador, bueno, pues parece ser que está en negociaciones para cooperar con Estados Unidos en alguna cuestión. Y como saben, hubo un intento, animados por esa reacción de Colombia y luego seguido, ¿no? por la presidenta pro tempore, que es Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Hubo un intento de convocar a Latinoamérica para ver qué hacer, pero eso rápidamente fue fallido. Preguntas, para ir terminando, preguntas que surgen, ¿verdad? En este contexto, pensando en Centroamérica, ojo, y pensando también en México. Ojo que los países centroamericanos y México somos país de origen, pero también somos países de tránsito y podemos ser posibles terceros países para ser plataformas de deportación. Panamá ya había acordado serlo con Biden. Para ser tercer país seguro en relación
al asilo. Es decir, es una duda cómo van a ser esas negociaciones de los países centroamericanos y México, ¿verdad? Si las otras personas migrantes van a ser el canje para beneficiarse de bueno, pues de ciertas, condiciones para sus connacionales. Lo podría hacer México perfectamente a cambio del programa Quédate en México, ciertos beneficios o no, ¿no? O sea, es una duda el cómo van a ser esas negociaciones. En Centroamérica sabemos que en esta visita que va a tener en Latinoamérica, bueno, pues va a visitar El Salvador y Guatemala y habrá que estar muy pendientes de cuáles son esas negociaciones. Por otro lado, otras dudas, bueno, estos países o estos gobiernos tienen la capacidad para pensar a corto plazo con otros actores, porque quien tiene la experiencia, sobre todo en esta primera fase, en caso de que haya una deportación masiva, quien tiene la experiencia en atender y en promoverlo, o sea, y en intentar proteger los derechos de las personas en Centroamérica son las organizaciones de sociedad civil, especialmente las de iglesia, pero en general son organizaciones de sociedad civil. Por lo tanto, sí sería muy importante que los gobiernos tuvieran esa humildad de reconocer y aprovechar un poco esa experiencia y no de querer aparecer como los salvapatrias, ¿no? Y sobre todo la última pregunta, bueno, si tendrán la capacidad para pensar a corto y mediano plazo propuestas más regionales y que partan también de asumir su responsabilidad de origen, porque estamos hablando de este impacto que que estas políticas van a tener, lo van a hacer sobre una migración forzada y lo van a hacer sobre, o sea, sobre estados que son varios de los centroamericanos, que violan el derecho a no migrar también, ¿verdad? O sea, esta migración es insostenible, aparte de las discusiones en Estados Unidos, pero es insostenible para nuestros propios países que la gente se nos esté yendo. Y eso también tiene que estar en el tapete. ¿Por dónde caminar Bueno, en esta tormenta? Sí, bueno, como siempre, tendríamos, creo yo, que pensar qué hacer para salvar vidas, ¿no? En estas emergencias de corto plazo. Voy a destacar también la necesidad de dar información, o sea, hay muchísima contrainformación, mala información, sin intención y con intención, y cómo aprovechando las redes en las que estamos, poder proveer información veraz y que ayude a proteger realmente a las personas migrantes, cómo tomar este pulso a la coyuntura sin dejarnos atrapar y promover perspectivas de mediano y largo plazo que tenga como protagonista a las personas migrantes, tanto en el origen, en tránsito, pero también en destino. Y quiero terminar, miren, recuperando esta primera diapositiva que fue la reacción de la Red Jesuita a Centroamérica al día siguiente de que Trump entrara en su primer mandato, ¿no? Frente al muro y frente a Trump, nuestra dignidad, y también pues esta reacción de Centroamérica, pues no más odio, ¿no? Como mensajes principales que nos deben un poco de guiar en estas reflexiones. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Yo creo que es muy importante el tener estas reflexiones que hemos tenido. La verdad que lo que nos decía tanto Jorge, Ánica y tú, pues nos ponen de perfil a mí antes de pasar a las preguntas que le pediría a Guillermo que me ayudara en eso porque, no sé, se me ha desaparecido la opción del QA, no lo encuentro, no me aparece. Pero evidentemente, después de ver en los últimos 4 años, y yo comenzaría con esta pregunta porque primero, Guillem pedía si las presentaciones se podían compartir después. Entonces me parece que sería muy importante también para eh, fortalecer lo que ustedes han compartido. Lo primero que yo les haría a ustedes una pregunta, después si le pediría a Guillermo que me ayudara con las preguntas, no las logro ver acá en pantalla. Sí, claro. Eh,
¿Quieres Pero que... Adelante. sí, sí. Entonces yo quisiera comenzar con una pregunta para los tres, así brevemente. Es, en primer lugar, en este escenario que tenemos, que presentan, hay una preocupación que a mí me viene muy fuerte. Ya los tres lo mencionaron, que es el uso de las redes y de los medios de comunicación como una forma de distorsión y de control a través del miedo, difuminar el miedo de una manera constante. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos hacer una contramedida, por decirlo de alguna manera, a toda esta desinformación? Segundo, a mí me parece que dentro de todo lo que ustedes planteaban, una cuestión muy importante es esta idea que algunos académicos están planteando, que es el tema de convertir a los países en enormes cárceles. O sea, yo lo definiría como, ¿ustedes creen que todas estas medidas que se están implementando y que están atacando, digamos, a América Latina en concreto, estamos viviendo un enorme estado de excepción que se aplica a nuestros países? ¿Podríamos definirlo de esa manera, como un enorme estado de excepción para controlar a la población a través del terror? Elías, ¿te parece? Tenemos alrededor de Y la 11 al- minutos, sí. alrededor de 11 preguntas, entonces, además de estas que ya les planteó Elías, voy a leer las de la audiencia. Nos dice Lucas López, me parece que sobre todo en reacción a la primera presentación de Jorge, dice, es evidente que sería una buena solución, una mayor gestión y posibilidad real de conseguir documentación para emigrar. Pero muchas veces las personas que emigran no tienen esa opción porque los propios estados receptores no parecen preocupados por facilitar la migración legal. ¿O sí? Y luego Luis Enrique González, a quien le mando un saludo en el ITESO. Dice, Doc, buenos días, gusto en verle y escucharle. ¿Ve como una posibilidad una gestión de la movilidad humana desde el bloque latinoamericano? Generar un bloque contrahegemónico. Ya mencionó el visado H2A como una opción de presión. Y vamos a leer también la de Nancy Carrera. Dice, muchas gracias por todos los aportes e información que nos están proveyendo. El análisis es muy importante y los efectos del contexto actual son muy desesperanzadores. Mi pregunta sería, con todo este contexto, coyuntura, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde se percibe la esperanza? Eh, si quieren, hay más preguntas, pero voy a leer una cuarta porque ya son 13. Dice, una persona anónima, dice, ¿por qué se entiende la reacción de Colombia como una rendición, entre comillas, si las exigencias se limitaban a un trato digno y respetuoso de derechos humanos a las personas deportadas? Y eso fue lo efectivamente acordado, como pregunta. Nunca se negó la recepción de personas deportadas. Esta estrategia de difundir el caso como una ganancia de Trump, entre paréntesis, una ganancia mediática, podría causar que los países latinos deban, entre comillas, someterse sin reclamos a las políticas agresivas y antiderechos de Estados Unidos. ¿Qué alternativas existen? Entonces, hagamos esta primera ronda porque hay mucho interés. Agradecemos a todas las personas que mandaron estas preguntas. No sé si quieren responder en el orden de presentaciones o reaccionar en el orden de presentación o de alguna otra manera. No sé, Yolanda, Anika, Jorge, como gusten. Creo que mejor decídelo tú y En- ya. entonces, quizá seguimos el orden, Jorge, si quisieras reaccionar. Bueno, creo que el caso de Colombia fue interesante. En ese sentido, concuerdo en que pues, la exigencia de eh, una repatriación digna es muy importante. Y sí, ciertamente se vio como eh, como que hubiera perdido en los medios Petro. Eh, pero bueno, yo creo que los analistas piensan que quizás se podría haber hecho de otra forma. Es decir, en fin, eso nos lleva a la pregunta más general. ¿Hay la posibilidad de hacer un
planteamiento general, yo lo veo realmente muy difícil porque o sea, Estados Unidos tiene, o sea, mejor dicho, Trump tiene tal capacidad de respuesta a nivel de agresividad inmediata, ¿no? Que es muy difícil para un país sostener este asunto de su arma de ataque, que son los aranceles, ¿no? Ya lo vimos con México, ya lo vimos ahora también con Colombia, es decir, lo aplica de una manera muy, muy fuerte. Y luego, por otro lado, Estados Unidos abre la puerta a cualquiera y llega. Es decir, si México dice no voy a mandar migrantes H2, le dice a Honduras, oiga, tienes 500.000 de visas para ir a... y los hondureños, yo creo, ¿no? que van a ir. Es decir, por mayor presión, o los guatemaltecos, o lo que sea, eh, es el arma de la visa, ¿no? Te lo doy o no te lo doy, es muy, muy fuerte por parte de Estados Unidos. Entonces, tener una medida, ¿no? Es difícil. Ahora, tenemos que estar pensando en que tenemos una nueva realidad, ¿no? Eh, eh, que va a cambiar. Por ejemplo, el póster que pusieron de reacción de los jesuitas ante Trump, ¿no? Que es el muro, ¿no? La cabeza de Trump y los migrantes cruzando la frontera. Eso es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos apoyado. En ese sentido, yo plantearía, es decir, siempre estamos pensando de que no, el migrante siempre va a pasar la frontera. Ok, pero pues veamos los otros datos, es decir, la vida como indocumentado es una vida muy miserable. Tanto, quizás menos miserable que en tus lugares de origen, ¿no? Pero eso es una opción miserable. La posibilidad de que si tú retornas tienes 2 años de cárcel es una posibilidad terriblemente complicada para una familia, para un padre. Entonces, sí hay una agresividad. Por ejemplo, esto de los niños que dijo Anika, ya en Oklahoma se está aplicando de que los niños indocumentados no pueden ir a la escuela. Eso es una lucha que tenemos desde en California, la proposición 187, que fue del 94, o sea, más de casi 30 años, en que ya se ha tratado de aplicar esto de que no tengan acceso a la salud, a la salud y a la educación. Y hoy en día lo vemos ya aplicado después de 24 años o más, ¿no? De 30 años, de que esa lucha sistemática en contra de los migrantes, de quitarles sus derechos, está funcionando. Entonces, lo dejo como para discusión, es decir, tenemos que seguir pensando en que eso es posible y lucha por tus derechos y el aporte de los migrantes es muchísimo y los migrantes siempre han aportado. Es decir, o tenemos que tratar de mirar hacia otro lado. Y pregunta, no lo sé, no tengo la respuesta. Bien, gracias, Jorge. Yolanda o Anika, ¿quisieran responder algo de esto o quieren que lea otras preguntas que incluso están más dirigidas a ustedes, como ustedes prefieran? Yo, como vi un poco las preguntas, voy a también reaccionar lo de CELAC, que tiene que ver, que vi que había una pregunta sobre eso, ¿verdad? Que está vinculado a Colombia, ¿no? Bueno, preguntaban qué significa que no se haya podido llevar a cabo esta cumbre, ¿no? del CELAC que había pedido Petro. Bueno, para mí es como muy simbólico, por un lado, de esta reacción de Petro, que coincido, ¿no?
con lo que dijo Jorge, pero tal vez algo muy simbólico es que mencionó América Latina, ¿no? En ese discurso escrito que hizo, dijo, bueno, algo así, ¿no? Tú hazme algo y América Latina te va a responder. Entonces, bueno, yo pensé, qué bonito, pero ojalá, ¿no? Que América Latina pueda responder en bloque. Y el ejemplo, o sea, como eso creo que dirían ahora los jóvenes, tuvo hype, ¿no? Tuvo un momento de impacto. Creo que midieron mal las fuerzas, no solo Petro, sino Xiomara, porque ojo que cuando Petro le pide a Xiomara, la presidenta pro tempore, ella parece que se le ha ocurrido a ella casi, ¿no? Convoco, ¿no? Fue muy enfática en decir que ella convocaba ante esta situación de crisis. Midieron mal, ¿no? Ese momento de dignidad latinoamericana en la que los países estaban y es tal vez una muestra de esa fractura que hay y que para mí es una de las cosas que me genera esa duda de cómo van a negociar, cómo van a enfrentar y negociar los países y países tan importantes para los centroamericanos y centroamericanas y venezolanos, ecuatorianos, etcétera, como México, ¿no? Ante Trump. Van a negociar viéndose como un bloque regional o viendo qué es lo que más le puede favorecer a sus connacionales, que en este caso, bueno, pues claramente van a estar muy afectados si se hace realidad, serán los más afectados, ¿no? Si se hace realidad estas deportaciones masivas. Y con eso, por supuesto, retomo esto que dice Jorge. Yo creo que a mediano plazo, o sea, sí debe verse, por un lado, o sea, no hay que dejar de abogar por los derechos de las personas y por el aporte que quien está construyendo Estados Unidos en realidad, pero por otro lado, eso no debe hacer que solo miremos hacia ahí, porque vuelvo a decir, o sea, los países de origen especialmente deberían asumir la responsabilidad que tienen y esta situación de migración con Trump o sin Trump es que no es sostenible para nuestros propios países, que la gente se siga teniendo que verse obligada a oír. Y yo creo que eso sí es un giro que a veces situaciones extremas como Trump pueden ayudar a tener, ¿no? Ojalá que también ayudara a ver que precisamente por esa fuerza que tiene Trump, estas relaciones bilaterales están perdidas de antemano, ¿no? Y si pudiéramos invertir un poco de tiempo en agarrar fuerza conjunta entre varios países para negociar, al menos intentarlo, creo que sería una gran cosa. Yeah, thank you. I wanted to respond briefly to the question about Colombia, just because I think maybe it's also helpful to frame this in a different way, right? Not just as an eventual sort of walking back by Colombia, but also as a win, just for even, I mean, Yolanda just mentioned how difficult it is bilaterally for one country to stand up to the United States just because of its overarching economic and military power. But maybe it's also a win for a country like Colombia to just say openly, we're not going to accept the treaty, even if in the end, Petro had to back down, just to say, you're not going to treat us this way. This is unacceptable. We talked in the very beginning, Elias asked a question about social media and the media in general. And I think this kind of framing is so important in the media in general, right? To just push back and say, this is wrong. You're doing something, this is wrong. This is, I think, one area where the media in the United States has really failed us because, even yesterday, the New York Times had a headline saying Trump is trying to reshape the government according to his vision. And I keep thinking, no, he's doing a lot of unconstitutional stuff. Why can't we just say it that way, right? Why can't we just say he's not reshaping the government, he's trying to destroy it? And destroy crucial functions of our government. And so in that same way, I think it is important for countries in the international community, and particularly in Latin America, to point out this is a completely inhumane treatment of people, and that is unacceptable,
even if it's economically a losing battle, because it's a huge risk to incur a 25% tariff, right? So I think in terms of that is really important. And then I also wanted to come back in response to the social media question to something Yolanda said earlier about Trump voters, right? Among or Latinos for Trump. Because one story the Washington Post covered last fall was a story about, and I think there were several like this, a story about an undocumented person whose father-in-law voted for Trump. And the Washington Post was kind of documenting the conversation between the two, as the son-in-law said, you know, you're voting for someone who wants me deported, and who, you know, I have 2 children with your daughter, and Trump is gonna just try to destroy our family. And his father-in-law said, it's not people like you Trump is looking to deport, it's only the bad people, but you're a good person, right? And so I think this whole way of framing for and by Trump voters of somehow, if you're undocumented, you've done something wrong, you're a bad person, right? You violated the law, whatever, that is really effective for Americans, because again, if you personalize the issue and ask people about people that they know who are undocumented, they will say, well, that person is an exception to what Trump is saying. Generally, I believe what Trump is saying about undocumented people, but that particular person I know is an exception because they're a good person and they're doing everything right. Instead of sort of flipping the script and saying, no, most undocumented people are really good people and they're just trying to work and be upstanding citizens, but they don't have a path to citizenship, right? So I think that is really important. And this is where the Democrats and where the left in the United States has really lost the framing war over and over and over again. So, and then I think maybe as a last thing, I think arguing with Trump or facing Trump, especially for Latin America, I just see that as really difficult because he seems neither rational nor reasonable. So it's really difficult to negotiate with someone who doesn't respond in a reasonable way to anything, right? Someone who only responds with power moves and violence to any challenge, right? So someone who in essence is a narcissist who can't help himself, but, you know, respond in that way. And that is not to excuse anything, but I just think it's a real diplomatic challenge to try to negotiate in a meaningful way, you know, bilaterally or as a bloc in Latin America with a Trump administration, because again, which sort of reasonable path can you follow? And maybe one last thing about undocumented people too, undocumented or mixed status families, Yolanda was mentioning that, and undocumented students. I think that has also sort of destroyed the conversation, or sort of wrongly directed the conversation in one way to say, well, dreamers are different, right? The young people who were brought here as children and who are undocumented, but it's not their fault because their parents brought them here. So you're still attributing guilt somewhere, right? And saying that someone is still guilty. It's just not those people. And so we're gonna give relief in form of DACA to a certain group of people because they are innocent, and also because they're overachievers, right? So there was actually a movement a few years ago in the United States by dreamers who found themselves, you know, not to be excelling at school, not to be valedictorians, and so on and so forth, to say, there is tremendous emotional pressure on us, right, to be this way. And how can we be overachievers in school if this undocumented status and deportation is hanging over, or looming deportation is hanging over us all this time, right? So is it even acceptable to think of young people that way, that only if you're an overachiever, right, and somehow exceptional, can you make up for some wrong that your parents committed
and then be relieved of your undocumented status, right? So I think that conversation also somehow distorted the way that people are thought about, undocumented people in the United States. I'll stop here. Muchísimas gracias por tus respuestas a este primer bloque de preguntas. Continuamos con otra tanda. Lizzy Pedrosa nos pregunta, en concreto a Annika, que explicara un poco más sobre el Recruiting of Peripheric Migrant Policy. Entonces, ver si que ahondar un poco en eso. También Lisbeth Gramajo nos decía que podemos hacer como obras jesuitas al tema migratorio frente a este contexto de México y Estados Unidos. Y Álvaro también preguntaba, la migración de Guatemala es cada vez más indígena. ¿Cómo ven la situación de los indígenas ante la atención del gobierno de Guatemala y de Estados Unidos? Leilani Trejo nos preguntaba también, es una estudiante de licenciatura de Derecho del Ibero. Mi pregunta es, considerando el enfoque de Trump hacia America First y de Sheinbaum hacia una política más inclusiva, ¿cómo podrían estas visiones chocar o converger en temas claves de migración, asilo y protección a refugiados? Y una última pregunta acá, que sería, dice, bueno, dice asistente anónimo. Buen día, gracias. A ver, asistente anónimo, sí, sí. Buen día, gracias a todos por compartir. Mi pregunta es, si un migrante obtiene un estatus migratorio en México, ¿cómo creen que esto afectaría el proceso de asilo en Estados Unidos? Y vamos a poner una última para aprovechar todo el espacio, que es, acá era de Nicolás Bermuda, pero me parece que es más bien un comentario. Dice, no podemos ignorar que tanto los países receptores como ONG financian la respuesta a la migración a partir de la cooperación internacional, principalmente con recursos de Estados Unidos, y por ello se ha promovido programas de retorno, terceros países seguros y de no migrar hacia Estados Unidos. Incluso esto ha sido la postura asumida por ACNUR y OIM. Me atrevo a decir que en ocasiones este fin puede ser contrario a, sí, puede ser a migración informada y segura, porque se ve como una promoción de la migración. Entonces, ¿cómo podemos responder ante la probable desfinanciación de estos programas y por tanto la incapacidad de dar pues respuesta a estos procesos, ¿verdad? A esta población. A los que queden pendientes de preguntas, les pediría que nosotros las vamos a recibir y vamos a facilitárselas a los panelistas para que puedan también responder en algún momento y puedan hacerle llegar las respuestas, ¿verdad? Les pediría entonces si podemos hacer al orden inverso, Yolanda, Annika y Jorge. Vaya, bueno. eh, Respondo tal vez, bueno, como soy de o sea, de la red jesuita y hay una pregunta que mencionaste de la red, ¿verdad? Pues yo creo que como en otros momentos, el ver un poco cómo podemos aprovechar la red, o sea, a corto plazo, eso, en esta cuestión de atender los impactos más directos y las crisis más directas que están produciendo toda esta tormenta de acciones y órdenes, ¿no? Desde solicitantes de asilo, desde la frontera o las ciudades en donde hay más redada, o sea, cómo aprovechamos este trabajo en red, pues eso, ¿no? Para esta primera fase, para fortalecer este acompañamiento ante una mayor vulnerabilidad. También nos hablaban, por ejemplo, el otro día en la dimensión de incidencia, que en México pues los albergues tenían mucha incertidumbre porque incluso había albergues que les estaban diciendo que tenían que dejar, o sea, que iban a tener que incluir personas deportadas mexicanas, lo que está bien, pero no había claridad de qué iba a pasar
con las personas en tránsito, ¿no? Entonces, tal vez lo primero creo que una de las potencialidades que tiene la red es el estar en muchos sitios y por lo tanto el compartir esa información que veraz, ¿no? De qué está pasando y qué es posible hacer, el romper un poco no, tantos rumores que hay, ¿no? A veces que son como muy desgastantes para poder ofrecer esa información, bueno, a la gente y también tenemos capacidad de ofrecerla, ¿no? Tanto en pequeños medios de comunicación en los países de origen, medios más alternativos, pero en todos los centros de atención y en otras obras de la compañía, ¿no? Desde colegios, desde universidades que no necesariamente están en la red, pero que pueden ponerse al servicio, ¿no? Esta parte de esa información veraz y pertinente y ágil, ¿no? de lo que pasa. También hay una frase que lastimosamente desde hace tiempo en la red se maneja en estos cortos plazos, ¿no? De, bueno, cómo buscar salidas a este callejón sin salida, que a veces son como eso, cómo buscar esas salidas más pragmáticas y de corto plazo, aunque no sean las deseables a esas situaciones que ahora mismo están haciendo. Eso en el corto plazo, pero mirando, no quiere decir que hay que esperar a hacer lo que voy a comentar, ¿no? Pero mirando también más al mediano plazo, yo creo que sí es importante el pensar y el reflexionar sobre los posibles escenarios que puede haber, ¿no? Tener una lectura un poco más calmada y compartida de lo que puede suceder. Creo que estamos todos como muy arrebatados y angustiados y agobiados, especialmente quien está en frontera literal y simbólica también. Entonces, creo que la red tiene capacidad de convocar esos espacios de reflexiones más pausadas y en esos espacios sí sería muy importante una mayor involucración de las personas migrantes, tanto en Estados Unidos como de sus familiares, ¿no? Y también creo que de asociaciones y de colectivos de personas migrantes. Desde luego, al menos como México y Centroamérica, pero creo que por lo que impacta muchas veces la política exterior, no necesariamente migrante, pero sí la política exterior en estos países, es también la necesidad de retomar con fuerza el derecho a no migrar. Si recuerdan, hace unos años la provincia en México había publicado un documento sobre ¿no? qué debería hacer la Compañía de Jesús ante la situación de migración forzada y era atender a esas causas. Hay otras iniciativas como la causa raíz en las que varias obras y países formamos parte junto con otros colectivos de iglesias diferentes. Y tal vez también lo último, esto es algo que también estoy pensando, o sea, en qué puede hacer en base a las fuerzas que tiene la red, ¿no? Lo importante de seguir apostando por las narrativas diferentes, ¿no? Y es algo que en mi percepción en la red hay esa fuerza y entonces seguir apostando por ellas. Bueno, Hasta gracias, aquí. Yolanda. Sí, tendríamos poco menos un poquito de tiempo para cerrar, pero me gustaría escuchar tanto a Anika como a Jorge en este sentido, eh, las respuestas, sus posturas, a modo de un poquito de cierre también de este espacio que hemos tenido, dentro de lo que hemos podido participar y escucharlos, que creo que ha sido muy, muy importante, muy fundamental, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría escucharlos a modo de cierre y bueno, una última rondita así. Y gracias de verdad por el espacio y por el tiempo y a la gente que ha estado con nosotros pendiente, ¿verdad? Trataremos de responderle a todas sus preguntas. Thank you. I really appreciate being here and also learning from everybody else on this issue. I think maybe because
this is a Jesuit space, and Yolanda was just talking about what we can do. I think that is really important to focus on, maybe also as a closing statement, right? And maybe to end, even though it's difficult these days because we're all anguished, to end on a hopeful note. I think one practice that I've shared with my colleagues at Fordham University has been a focus on accompaniment at the border, but also in our cities. We're in New York City. There are a lot of migrants here. There are a lot of migrant serving organizations here. So to bear witness and to accompany migrants as best as we can. So some years ago, 2 years ago in the summer, we had a summit at Fordham where we invited nonprofit organizations to talk to us about what they needed in their collaborations with academia and academics and researchers. And one thing that they said was that you researchers come into our communities, we're already stretched for money, time, and personnel. You ask your questions with your, big grants, and then you take that information and you publish a book that 5 people read, and you leave. And we never see any other benefits from that. And I think, as a group of researchers who work on migration at Fordham University, we really took this to heart and tried to focus more on non-extractive research. And so when we do research, when we have encounters with migrants at the border or in the city, when we work with organizations at the border or in the city, how can we give back? How can we help with our expertise, our skills? None of us are legal scholars, but we have other skills that we can use to help. And sometimes it's just a body being there, recording a video on your phone of Border Patrol picking up people, and being there as a person who's observing and who's bearing witness and who they know will disseminate that information, right? And then also spreading that information, sharing it with our students, getting our students involved as volunteers and interns in those migrant serving networks, talking to them, sharing our experiences, and telling them about the humanitarian crisis that is unfolding, right? Because I think information, and as we've covered, misinformation is such a great part of this too. So in order maybe to hopefully in 2 years and most definitely in 4 to elect a different administration, we need that information, right? We need people to know what is happening and what the challenges are. And if people still think this can be some sort of democracy with some sort of humanitarian value, right? We need to drive home the fact that currently that is just not the case. And so things need to change. And then I think, and Yolanda was mentioning this too, this is a large, strong network, right? And so we need to use that network to support the work that we do. Again, in all terms, right? In terms of gathering information, in terms of providing shelter and humanitarian aid, in terms of observing, bearing witness, and educating about what is happening in order to change things. So beyond the politics, really, as a political scientist, sometimes that's hard for me to say, but beyond the politics, there are things that we can do and that we really need to do. And I'll end here. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Annika, por tus palabras. A Yolanda también. Jorge, tenemos 1 minutito y medio, creo, y luego cerramos ya contigo. Bueno, yo quería hacer una corrección a mi presentación, en que dije que esta era una política migratoria improvisada. No es improvisada. Es una política, porque lo que yo dije, complementando con lo que dijo Annika y lo que dijo Yolanda, es decir, es una política perfectamente diseñada, ¿no? Para cambiar la estructura de la migración. Es decir, expandir, por ejemplo, la 287G, ¿no? Que viene desde 1996 esa medida, ¿no? Es decir, son 30 años de ir aplicando medidas que se consideraban anticonstitucionales y luego superándolas. Entonces estamos ante una avalancha
de medidas. Esto de quitar los fondos a las ONGs que trabajan con migrantes, el castigo a los reincidentes, el afectar a los santuarios. Es decir, tenemos una política de acoso perfectamente montada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que seguir trabajando, como decía Anika, y tomando conciencia, ¿no? Tomando conciencia que este modelo que fue operante por más de un siglo, ¿no? Y el modelo del refugio, que todavía legalmente es muy fuerte en la legislación de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Pero que hoy en día se está cerrando casi totalmente. Entonces, tenemos que, yo creo que ser conscientes de la fuerza que tiene hoy en día esta política migratoria y apoyarnos en múltiples esfuerzos y, como decía Nika, en 2 años ver, ¿no? Es decir, ejercer la presión sobre las personas que votaron por Trump para que en 2 años se pueda revertir algo en el Congreso y se Claro, pueda claro. frenar esta situación. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los tres por su participación, por sus palabras y creo yo que nos queda bastante camino por recorrer. Vamos a seguir haciendo más espacios de participación, agradecer a las personas que nos sirvieron de intérpretes, agradecer también a Guillermo, a Samantha, a todos los que hicieron posible esta estructura también y a Lisbeth también desde la red Cana, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias y por la oportunidad de estar acá. Un saludo desde Darién y un gran abrazo desde acá de Panamá, desde el sur de- como decía nuestro presidente de Panamá, desde la frontera sur de Estados Unidos, ¿verdad? En estos escenarios tan convulsos que tenemos. Ajá. Muchas gracias, Elías. Gracias a todas y a todos y seguiremos pues trabajando eso en red y reflexionando todo este material que nos compartieron hoy.